Sotoba es una pequeña aldea rodeada de árboles de abeto, así que es normal que haya algunos habitantes que no estén muy contentos ahí, como es el caso del protagonista, un hombre llamado Saki, quien es el único doctor de la aldea, más por deseo de sus padres que por gusto propio. También está un hombre llamado Yuki, quien prefiere mantener una postura fría y distante con todo lo que involucra al pueblo, pero principalmente una chica llamada Megumi, quien odia estar ahí, ya que sueña con formar parte de una gran ciudad y vivir de la farándula, aunque le retiene un poco sus sentimientos por Yuki. Sin embargo, así como hay quienes quieren irse, hay otros que quieren llegar, y ellos son la familia Kirishiki, quienes planean mudarse a una casa estilo europeo que está en las cercanías de la aldea, algo que llamó la atención de Megumi, así que quiso ir a visitarlos. Pero al llegar ahí fue recibida por alguien especial, solo para ser descubierta horas más tarde sin conocimiento, así que llamaron a Osaki para que la revisara, ya que se mantenía pálida y con una mirada perdida. Pero solo parecía una clase de anemia, así que le mandó a hacer estudios, solo para despertar al día siguiente con la noticia de que Megumi había muerto. では死亡時間は午前2時頃、死因は急性心不全ということで。 Algo que afectó a sus padres y amigos, pero sobre todo a todo el pueblo, ya que algunas chicas habían fallecido recientemente. Pero eso también le afectó a Yuki, ya que solo podía imaginarse las veces que Megumi lo observaba por la ventana de su habitación. Ya han pasado algunos días, y el resultado de los análisis han llegado, y nos confirman que sufría de anemia, pero causada por un sangrado masivo, solo que Megumi no presentaba ninguna herida. Pero no tiene tiempo para entender esto, porque más personas de la aldea están muriendo, y están presentando síntomas parecidos a los de Megumi, así que sospecha de que hay alguna clase de pandemia, al igual que el monje, quien últimamente ha tenido que asistir a demasiados funerales, y algunos de personas demasiado jóvenes. Pero Yuki tiene otras sospechas, porque no deja de sentirse observado a través de la misma ventana donde parecía Megumi. Mientras tanto, más y más personas van con Osaki, ya que presentan los mismos síntomas, solo que en esta ocasión notó una picadura en su brazo, además de que habían tenido una reunión reciente con la familia Kirishiki, quienes están envueltos en una aura misteriosa. Pero no cree que esto es algo relevante y lo ignora por el momento. Mientras tanto, el monje se topa con uno de ellos, una pequeña niña a quien le encantan los libros que escribe el monje, así que no tardan en hacer una buena relación, pero nota inmediatamente que algo no encaja bien con ellos, además de que sabía algo que no le había contado a nadie, pero también decidió ignorar esto. Mientras pasaba todo esto, Yuki pasaba la noche con el único amigo que tenía en el pueblo, ya que no puede dormir en su casa, debido a la mirada que siente, así que le fue a comprar algo, donde se encontró con otro de los Kirishiki, solo que él ya no oculta sus intenciones. 必ず伺います。近いうちに。 Y es que en la siguiente ocasión que Yuki se quedó con su amigo, empezó a notar la presencia de alguien más, pero era incapaz de moverse, así que por más que intentaba saber qué estaba pasando, no era capaz de ver nada claro, hasta que Megumi, quien se suponía debería estar muerta, empezó a salir de la cama de su amigo, solo para dirigirse hacia él, ya que lo odia profundamente al recibir la atención que ella nunca tuvo cuando estaba viva, por lo que procede a morderle el cuello para acabar con él, mientras que su compañero observa desde la distancia. Pero esto parecía un sueño, ya que el día siguiente Yuki despertó sin ningún problema o señal de que había sufrido alguna herida, pero con el paso de los días, sufrió de los mismos síntomas que los demás, y cuando fue a visitarlo para acompañarlo a una cita, se enteró de que su único amigo en ese pueblo había muerto. Inmediatamente supo a qué se debía, solo que tiene el problema de contarles a todos de que Megumi había vuelto a la vida. Pero por el momento le manda un mensaje a ella, despreciando cualquier cosa que había sentido por ella cuando estaba viva, rompiendo el último recuerdo que le había dejado. Y al investigar si las sospechas eran ciertas, se encontró con la amiga de Megumi y su hermano, que al igual que él, ya habían visto personas que deberían de estar muertas, así que decide contarles que él vio a Megumi, y para descartar cualquier posibilidad, les dice que deben de desenterrar a Megumi, aunque ya fueron escuchados por alguien más, el cual es el responsable de sacar a los muertos de las tumbas, y ahora sacó a un hombre llamado Masao, que no era muy querido por nadie, por lo que no le cuesta seguir sus órdenes, como quedarse oculto para que nadie los vea, y alimentarse de quien le diga. Y es que tiene cierta prisa de reunirlos, porque el Dr. Osaki por fin quiso aceptar la verdad ante sus ojos, y es que después de ver tantos casos similares, reconoció que las muertes podrían ser provocadas por un vampiro, por lo que a partir de ahora tomará precauciones pensando en eso. Así que le pide ayuda a su amigo sacerdote, que tiene un conflicto muy claro, ya que no ha dejado de convivir con esa pequeña niña, que claramente forma parte de ellos. Mientras tanto, Yuki va a la tumba de Megumi junto a sus amigos, para saber si seguía en ese lugar, el cual los llevó bastante tiempo ya que empezó a oscurecer, pero al llegar a la tumba, confirmaron que Megumi había revivido. Pero uno de ellos empezó a llevar a Kaori lejos de ahí, pero Yuki logró rescatarla a tiempo, pero al golpearlo notó que ya estaba muerto, incluso antes de hacerlo, pero aún es pronto para confirmarlo, así que lo dejan medio enterrado, para que en caso de que reviva pueda salir solo, y esa sería la confirmación definitiva de que están tratando con vampiros. Y en la mañana siguiente al revisar el cuerpo ya no estaba,
pero estaba la tumba como si nada hubiera pasado, lo que igual sirve para que todas sus sospechas fueran ciertas. Sin embargo, no será fácil decirle a todo el pueblo lo que está pasando, así que por lo pronto vigilarán las tumbas de los recién fallecidos para clavarles una estaca de ser necesario. Pero no será tan fácil, ya que los vampiros están empezando a mover sus fichas al enviar a una pequeña niña a acabar con Yuki y sus familiares. Aunque no son los únicos, Ozaki en compañía del monje se quedaron a cuidar a un paciente que recién había sido mordido, y al poco rato notaron un ruido que provenía de la ventana, aun cuando estaban en el segundo piso, y al abrirla notaron la presencia de uno de los vampiros, quien había regresado para consumir la sangre de su madre. Pero por lo pronto no pueden entrar, así que el monje intenta explorar la situación afuera para asegurarse de que fuera uno de ellos. Pero al llegar a una habitación se encontró con Megumi, quien lo observaba desde la ventana, con la compañía de todos los demás miembros de la aldea quienes habían sido convertidos en vampiros. Pero al no poder entrar no le hicieron nada, a excepción de uno de ellos que pudo entrar y golpear a Ozaki, cuando intentaba evitar que se llevara a su paciente, y solo pudo ver tirado como se la llevaba para que su hija, junto a todos los demás, se la devoraran viva. Por su parte, Yuki fue interceptado por algunos de los vampiros, ya que no pueden dejarlo libre por ahí, porque al saber de su existencia puede ir con el resto del pueblo, que están muy enojados por las muertes recientes, y aún no son suficientes en número como para poder combatirlos. Pero en vez de atacarlo, él prefirió encargar la misión a Megumi, quien está muy enamorada de él, así que cree que aumentará sus posibilidades de poder renacer. Sin embargo, cuando lo estaban rodeando y a punto de morderlo, llegó quien alguna vez fue su amigo, para ser él quien logre morderlo. Pero aún no notan su ausencia, porque los pobladores están muy preocupados al no saber la razón de tantas muertes, y aunque el Dr. Ozaki intentó darles algo de calma con su respuesta ambigua, fue rebasada rápidamente por una respuesta contundente de una de las pobladoras que tiene muy claro que la familia Kirishiki es la culpable de todas las muertes, ya que todo comenzó cuando ellos se mudaron. Además de que al ser sacerdotisa, tiene bastante conocimiento sobre los seres sobrenaturales, así que en compañía de todo el pueblo, fue a confrontar a Ozaki para que fuera honesto con lo que ha descubierto con las muertes. Pero al ver que sigue firme con su versión de que murieron por alguna enfermedad rara, lo retó a seguirlo a la mansión Kirishiki para comprobar si poseían alguna señal de vida, y con ganas de calmarlos a todos y también con algo de curiosidad por saber la verdad, fueron a ver a la cabeza de toda la familia, quien muy confiado acepta ser examinado por el doctor, y llevándose la sorpresa de que él sí es humano. Pero ahora hay alguien más que sabe de su existencia, así que tendrá que eliminarla como los demás. Lo que ha permitido que sigan convirtiendo a los habitantes de la aldea, entre ellos la esposa de Ozaki, pero sobre todo con Yuki, quien hace varios días está pasivo en una cama esperando la llegada de su amigo, para que termine lo que empezó, por lo que al verlo, solo le dedica unas palabras de despedida, donde él no lo culpa por lo que está por hacer, para finalmente morir con su mordida. Lo que impactó a su padre, pero principalmente a Kaori y su hermano, quienes fueron sus aliados contra los vampiros, así que aun con el miedo y enojo por la muerte de su amigo, deciden que ellos terminarán con su trabajo. Pero no será tan fácil porque Megumi ya ha controlado a su padre, que solo está esperando el momento adecuado para hacer el trabajo sucio por ellos. Mientras tanto, Ozaki trata a su esposa, aunque más que eso, espera pacientemente a que llegue el momento, ya que esta sería una gran oportunidad para estudiar a alguno de ellos, y no perdió tiempo cuando finalmente su esposa despertó, ya que empezó a realizar cualquier cantidad de experimentos a escondidas de los demás, para obtener la mayor información posible, pero sobre todo cómo acabar con ellos, llegando a la conclusión de tener que clavarles una estaca en el corazón. Pero la razón de toda esta matanza sin sentido es originada por Sunako, la niña que siempre está con el monje, y es que después de que muriera, despertó en su tumba, por lo que asustada empezó a gritar y golpear su tumba, hasta que alguien lo escuchó y la sacó de ahí. Pero ella inmediatamente empezó a atacarlo para saciar su hambre, y al no tener un lugar al que ir, empezó a atacar más y más gente que la trataba amablemente. Pero con el paso del tiempo, quiso encontrar a su familia, por lo que vagó sin rumbo por varios años, hasta llegar a un punto donde cualquier persona que la conociera cuando estaba viva, ya habría muerto. Y en parte esa es la razón por la que incita a sus vampiros que conviertan a su familia, para que así no tengan que estar solos por el resto de la eternidad. Y ahora es el turno del papá de Kaori, quien fue a su casa a encontrarse con su familia, y así volver a estar juntos. Aunque solo fue su madre, por lo que Kaori y su hermano empiezan a prepararse para lanzar su contraataque, a una cabaña donde sospechan que hay alguno de los vampiros, pero por las prisas solo fue su hermano a explorarla, y encontró a uno de ellos que aún no despertaba del todo, por lo que intentó clavarle la estaca, pero antes de poder hacerlo fue detenido, y ahora está secuestrado y a punto de ser comido por ese vampiro. Pero no es el único, más y más aldeanos están siendo convertidos, a tal punto de que están empezando a ocupar las casas de los que antes habitaban, y algunos están yendo con ellos por voluntad propia, como es el caso del monje. Además están empezando a atacar a los más cercanos a Ozaki,
como lo son sus enfermeras, por lo que está cada vez más y más solo. Así que una de ellas, llamada Shizuru, decide hacerle una pequeña visita para prácticamente cantarle su victoria, ya que la mayoría del pueblo ahora está con ellos, y las mayores amenazas están muertas, por lo que solo queda lidiar con él. Así que algo resignado solo le pide que guarde un poco más, hasta que el pueblo haga su festival tradicional, y los miembros que quedan se reúnan, para así poder ver cómo caen todos juntos. Y como esto le parece interesante, solo lo modera un poco para que puedan ver eso juntos. Y pronto llega la noche del festival, donde Ozaki se veía bastante cansado por la situación, pero curiosamente bastante tranquilo, ya que le propuso a Shizuru que vayan a ver el festival para así ver el caos que se viene de cerca, y con algunos trucos utilizando su carisma, logró convencerla a ir, fingiendo que son una pareja. Y estando ahí empezó a presentarle a los múltiples habitantes de la aldea, pero principalmente a aquellos que habían perdido a un familiar importante. Y esto siguió así hasta que llegaron al templo, donde estaba la mayoría de los pobladores reunidos. Pero él se empezó a poner al límite a Shizuru, y empezó a revelar su identidad sin querer, por lo que Ozaki aprovechó para exhibirla frente a todos, ya que él nunca fue controlado por ella, debido a que anteriormente se había visto con Yuki, quien había regresado a la vida para vengarse de los Shiki. Así que sin piedad alguna, utiliza a Shizuru para exponer la verdadera identidad de la familia Kirishiki, y como ellos son los culpables de todas las muertes que han ocurrido en ese pueblo, empezando por los padres de Megumi, quienes fueron los primeros en experimentar ese dolor, así que ahora ellos se los regresarán. Así que Ozaki empieza a organizar a toda la gente para que se alisten, ya que es momento de empezar la cacería de los Shiki. Pero ellos ya están al tanto de ese ataque planeado por la gente del pueblo, así que también se organiza para hacer su último gran ataque, por lo que empieza la batalla, por la supervivencia del más fuerte. Iniciando con Kaori, que no solo tiene que rescatar a su hermano que fue secuestrado, sino que tiene que pelear con quien alguna vez fue su padre. Y continuada por los aldeanos, que ya están empezando a saquear la mansión de los Kirishiki y atacando a los vampiros que estaban ocupando la casa de las personas que habían muerto. Pero no todo es tan fácil. Ozaki perdió a su madre y fue asesinada para persuadirlo. Algunos han tenido que acabar con la vida de sus propios hijos o familiares, pero sobre todo siguen perdiendo miembros importantes en la batalla contra los Shiki. Mientras tanto, Tsunako y el monje buscarán alguna manera de salir de la aldea, mientras que algunos de ellos les dan algo de tiempo. Y es que gracias a que una de las enfermeras de Ozaki que logró escapar, encontraron una de las guaridas principales de los vampiros, así que empezaron a acabar con la mayoría, incluidos el amigo de Yuki y la enfermera de Ozaki. Pero aún queda Tsunako y algunos de los suyos, por lo que harán todo lo posible para darle una oportunidad de escapar, así que uno sale con su coche para que lo persigan lejos de ahí, mientras que el monje y Tsunako van al templo para conseguir algo de tiempo, a pesar de los problemas que podría causarle a su familia, ya que los aldeanos ya no perdonan a cualquiera que parezca formar parte de los Shiki, así sean humanos. Y así como las muertes van transcurriendo, la noche ha llegado, y los Shiki están siendo arrinconados, en especial Megumi, que aún estando en esa situación, solo quería cumplir con su sueño de vivir en una gran ciudad, así que quiso aprovechar que alguien inició un incendio en el bosque, para así burlar a los aldeanos, pero en el momento crucial, fue absorbida por el último momento que tuvo con Yuki, y los pobladores alcanzaron a verla, y ahora están atacando a aquella chica que vestía raro para vivir en una aldea, aquella chica a la que todos lloraron cuando había muerto, aquella chica que simplemente quería vivir lejos de esa aldea. 心配するな。俺はこの子の葬式に出てる。 Pero ahora que han acabado con todos, a excepción de Tsunako, deben lidiar con el incendio, ya que si alguien de las afueras los viera, no tendrían manera de explicar la montaña de cadáveres que hay ahí. Así que intentan varias cosas para impedir que el fuego se extienda, mientras que Yuki se encarga de mantener a raya al último de los Kirishiki, y Tsunako se resigna a la idea de morir, ya que después de todo lo que ha hecho, es normal de que ese sea su destino. Aunque no es la única, ya que el fuego no está siendo controlado por los pobladores, así que también aceptan que su destino es perder su aldea, que alguna vez fue un lugar agradable para todos. Pero todos tienen una última cosa por hacer. Yuki está dispuesta a sacrificarse para vengar a su amigo, Ozaki saca a toda la gente del pueblo para salvarlos de morir por las llamas, y el monje salva a Tsunako en el último momento, y la acompaña en su última decisión que va a tomar, mientras que todo es consumido por las llamas, borrando así lo que pasó en la aldea Sotoba.